Edmundo González Urruti, el candidato opositor a Nicolás Maduro, huyó de Venezuela hacia España en calidad de refugiado. ¿Es esto la señal de que Nicolás Maduro se salió con la suya, peregrinos? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasará con María Corina Machado? ¿Y es cierto que se estaría organizando dentro de Venezuela un golpe en contra de Maduro? Todo esto organizado por un grupo paramilitar de mercenarios provenientes a que no saben de dónde, de Estados Unidos. Pues de esto y muchas cosas más vamos a hablar a fondo en el video del día de hoy, peregrinos. Les advierto que es un video que me duele mucho hacer porque al menos lo que yo estoy percibiendo es que con Edmundo González Urrutia va a pasar lo mismo que con opositores pasados al chavismo. Salen de Venezuela y poco a poco continúan olvidándose. La esperanza para los venezolanos sigue siendo y seguirá siempre siendo María Corina Machado, peregrinos. ¿Están listos para toda la información que les tengo en el video del día de hoy? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos, peregrinos, precisamente para hablar de que el candidato presidencial de oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, solicitó asilo político en España tras abandonar Venezuela debido a una crisis política y diplomática por las elecciones disputadas en el mes de julio. Todo esto ustedes ya lo saben. González Urrutia, considerado por varios países como el ganador de las elecciones venezolanas, fue acusado por el gobierno de conspiración y otros delitos, lo que lo llevó a huir hacia España para evitar ser encarcelado por el régimen de Maduro. Líderes internacionales, incluido Josep Borrell, el líder de la política exterior europea, y también el propio Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se posicionaron al respecto, lamentando que Edmundo González tuviera que salir de Venezuela tras haber ganado las elecciones. Además, Antony Blinken dijo que Edmundo González Urrutia seguía siendo una esperanza para el pueblo venezolano. De aquí podríamos sacar mucha tela, peregrinos. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de teorías al respecto. Unas que levantan mucha esperanza, otras que de plano auguran un futuro terrible para la oposición venezolana. Pero lo cierto es que se está hablando mucho sobre que debido a que en el mes de enero Nicolás Maduro tomaría protesta como nuevo presidente venezolano para otro mandato más de 6 años. Recuerden que ahorita oficialmente Nicolás Maduro es presidente electo, todavía no tome el cargo para el nuevo mandato. Eso será en el mes de enero. Quedan muchos meses, peregrinos. Bueno, pues se dice que Edmundo González Urrutia va a Venezuela para protegerse de no ser, va a España, perdón, desde Venezuela para no ser encarcelado, pero que en realidad va a volver a Venezuela pronto para tomar posesión. Yo lo veo muy complicado, peregrinos. Lo cierto es que creo que una vez que salió, no va a volver, sobre todo porque fue una negociación entre los dos gobiernos. A ver, González Urrutia salió escoltado por un avión de la Fuerza Aérea Española. Para que eso suceda, peregrinos, obviamente tuvo que haber un arreglo entre ambos gobiernos, el español y el venezolano, para que González Urrutia no fuera arrestado en su camino desde la embajada de España o de Países Bajos, que eran las dos embajadas que lo estaban refugiando, hacia el aeropuerto. Si González Urrutia salió en un avión de Venezuela, es porque tuvo que haber un arreglo, lo que significa que arreglaron el que no vuelva a Venezuela. Aquí la pregunta es, ¿por qué María Corina Machado no se fue? ¿Seguirá dando su lucha desde Venezuela? Bueno, a continuación les voy a detallar todo este tema, pero también, peregrinos, les voy a hablar sobre un rumor que se está dando a conocer en estos momentos en distintos medios de comunicación sobre que un grupo de mercenarios iría por Maduro desde Estados Unidos. Mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles de estas dos cuestiones. Líderes internacionales, les digo, se pronunciaron obviamente en contra de esto. Las autoridades venezolanas, por su parte, incluida la vicepresidenta
Delcy Rodríguez, afirmaron que se le otorgó un salvoconducto a González Urrutia para restablecer la paz política en Venezuela. Esto significa lo que les acabo de mencionar anteriormente, que hubo un arreglo entre ambos gobiernos para permitirle a Maduro que saliera de Venezuela, peregrinos. Bueno, la oposición venezolana sostiene que González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio, mientras que el gobierno de Maduro niega todos estos resultados, alegando una conspiración por parte de la derecha, apoyada por organismos y grupos empresariales internacionales. González Urrutia asumió su candidatura en el mes de marzo, luego de que otros líderes opositores no pudieran participar debido al bloqueo del propio régimen de Maduro. Entre estos candidatos que no pudieron presentarse a las elecciones, pues estuvo obviamente María Corina Machado. Digamos que Edmundo González fue pues una cara que por ahí se encontró María Corina Machado para representar a la oposición. La oposición en Venezuela, peregrinos, no le ganó a Maduro porque estaba González Urrutia. Le ganó porque estaba representada la oposición en Venezuela por María Corina Machado, una líder con muchísimo carisma y que ya tenía muchísimos años de carrera política, luchando en contra del chavismo, del oficialismo venezolano. Bueno, la líder opositora María Corina Machado precisamente confirmó que González Urrutia ya estaba en España y que continuaría su lucha desde el extranjero, mientras que ella aseguró que seguirá en Venezuela dando la lucha desde territorio venezolano. Y es que esto tenemos que dejarlo claro, peregrinos. Si María Corina Machado sale de Venezuela, se acabó todo. Se acabó para la oposición y podríamos ahora sí hablar de que oficialmente Nicolás Maduro tuvo lo que quería. María Corina Machado lo sabe perfectamente y por eso se queda en el territorio venezolano. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, declaró que González Urrutia fue ya bienvenido en España y que se iniciará todo el proceso de asilo político. Urrutia se había refugiado previamente, como les dije, peregrinos, en las embajadas en Venezuela de Países Bajos y de España, antes de salir del país. A pesar de la orden de arresto, Nicolás Maduro permitió su salida, lo que podría suavizar algunas críticas internacionales hacia su gobierno. Y precisamente este es el temor que tienen muchos líderes internacionales. Que esto de que Maduro le permitió salir a González Urrutia y de que hubo un arreglo con España para su salida, cambia un poco la percepción de un líder autoritario hacia Nicolás Maduro. Lo cual, la verdad es que yo no creo que sea así, por lo menos en estos momentos. Lo que sí, peregrinos, es un tema es que para cuando se tome posesión en Venezuela en el mes de enero faltan muchos meses. El tema puede hasta hacerse invisible. Se puede olvidar a la voz pública. Se puede perder el tema de Venezuela, sobre todo en estos momentos en los cuales hay conflictos de escala global como entre Rusia y Ucrania, como todo el conflicto en Medio Oriente, las tensiones entre Irán e Israel, las tensiones entre las dos Coreas, las tensiones entre Estados Unidos y China por el tema de las disputas territoriales en el mar de la China Meridional o inclusive por la isla Taiwán. Es un montón de conflictos y problemas en el mundo que pueden hacer que el tema de Venezuela pase a segundo o hasta tercer término. Ese es el problema, peregrinos. María Corina Machado lo sabe y por eso se queda en Venezuela. La partida de González Urrutia ocurrió poco después de que fuerzas de seguridad rodearan la antigua embajada de Argentina en Caracas, donde otros opositores están buscando refugio. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, confirmó que el gobierno permitió a González salir del país bajo presión y amenazas. La oposición sigue promoviendo protestas y presión internacional, pero hasta ahora sin grandes resultados en el reconocimiento de su victoria. Y aquí entramos a algo que les mencioné al principio de este video. Voy a ser muy cuidadoso con este tema, peregrinos, porque nada está confirmado. Son simples hipótesis que yo les voy a dar al respecto de lo que puedo observar en distintos medios de comunicación y sobre todo en redes sociales.
Se está abriendo una hipótesis de que un grupo de mercenarios estadounidenses estarían dispuestos a ir en contra de Maduro. Esta operación ha cobrado más fuerza después de que el líder de este grupo de mercenarios visitara El Salvador. Una visita bastante extraña. ¿De qué les estoy hablando? Nada más y nada menos que del grupo de mercenarios Black Waters. Un grupo de mercenarios con base en Estados Unidos que ha participado ayudando en misiones al ejército de los Estados Unidos, sobre todo en el Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, etc. Inclusive en Siria. Se dice, peregrinos, que este grupo, Black Waters, estaría dispuesto a ir en contra de Maduro. ¿Quién es el líder de este grupo Black Waters? Bueno, nada más y nada menos que Erik Prince. Nada más y nada menos que Erik Prince, peregrinos, está dando muchas entrevistas en redes sociales y ha asegurado que está dispuesto a darles libertad a los venezolanos, lo cual se entiende como que su grupo de paramilitares, o mejor dicho, mercenarios, estarían dispuestos a ir en una misión en contra de Maduro. Para esto, hay que decirlo, necesitarían el apoyo de distintos gobiernos y obviamente el estadounidense. Por eso hay grandes dudas al respecto. ¿Por qué? Porque países limítrofes a Venezuela como Colombia y Brasil, con Petro en Colombia y Lula en Brasil, seguramente no autorizarían ayudar a este grupo de Black Waters. Pero otros países que ya se han pronunciado en contra de Maduro, como Boric en Chile o como Bukele en El Salvador, tal vez desde ahí, o inclusive en Panamá, Trinidad y Tobago, tal vez desde ahí se podrían coordinar misiones en contra de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el problema aquí, peregrinos? Que hay otro grupo de mercenarios rusos ya actualmente y desde el 2017 corroborado y demostrado en Venezuela, que es el grupo Wagner, peregrinos. Eso me parece que todos lo sabemos. El grupo Wagner está cuidando, protegiendo a Nicolás Maduro y al régimen, porque obviamente sirve Venezuela y Maduro a los intereses de Putin. Ustedes saben que grandes minas de oro en Venezuela están controladas por los Wagner. Miles de millones de dólares Rusia extrae de Venezuela como paga por la seguridad que le otorgan el grupo de mercenarios Wagner a Nicolás Maduro. Todo esto es un secreto a voces, peregrinos. Bueno, el grupo Black Waters fue considerado el grupo de mercenarios más capacitado, con más potencial y más efectivo en la historia. Inclusive antes de que se formara el grupo Wagner en Rusia, que lo formó, ustedes ya lo saben, Yevgeny Prigozhin. Antes de que se formara el grupo Wagner, Erik Prince, el líder del grupo Black Waters, dice que específicamente en el 2011 fue contactado por Vladimir Putin. Esto para que creara y fundara un grupo de mercenarios en Rusia parecido a Black Waters. Era tan efectivo, tan brillante, tan todo este grupo de mercenarios en Estados Unidos, que Rusia quería uno igual. Al final, Erik Prince dice que no aceptó, obviamente, porque sus valores no se lo permitían. Es decir, pues estaba con Estados Unidos y no quería hacer un grupo en contra de uno de los mayores rivales estadounidenses. En este caso era Rusia. Y después se crea el grupo Wagner. Erik Prince dice que Putin, cuando lo llamó para que creara un grupo como Black Waters en Rusia, lo quería para precisamente después, en algunos años, invadir Ucrania, lo cual aconteció precisamente en el 2014, cuando Rusia anexionó ilegalmente la península de Crimea. Pero me estoy desviando, peregrinos. Aquí el punto es que se está hablando de que posiblemente irían en contra de Nicolás Maduro. Yo les digo, peregrinos, que en estos momentos y antes de las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, yo no lo creo posible. Yo creo que podría darse ese escenario, lo cual a mí se me hace muy difícil de creer que se pueda dar, pero podría darse una vez conociendo los resultados de las elecciones en Estados Unidos. ¿Y quién está más propenso o quién estaría más propenso a hacerlo? Obviamente Donald Trump. Y de hecho, Erik Prince, el fundador de Black Waters, es íntimo amigo de Donald Trump e íntimo del grupo republicano.
¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen que Edmundo González Urrutia va a desaparecer de la opinión pública? ¿Creen que María Corina Machado le seguirá los pasos y también se irá de Venezuela? ¿Creen que Maduro está consiguiendo todos y cada uno de sus objetivos? ¿Qué harían ustedes si fueran María Corina Machado, peregrinos? ¿Creen que esta misión de un grupo de mercenarios liderado por Eric Prince se prepare para ir en contra de Maduro? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.